¿Ya lo tenemos todos? Vamos a dar lectura. Dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas las ciudades, por todas sus ciudades, y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas y en las plazas de las puertas de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue día de solemne asamblea según el rito. Muy bien, vamos a orar. Padre celestial, una vez más, Señor, disponemos nuestro corazón para ser instruidos, Señor, a través de tu palabra. Y queremos decirte y pedirte en esta hora que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, cada propósito, Señor, que tú tienes, cada palabra que tú tengas para nosotros el día de hoy. Que nuestros sentidos, que nuestros pensamientos, que nuestro entendimiento, Señor, sean abiertos en esta hora para poder recibir, oh Dios, esa palabra que necesitamos, esa palabra que tu pueblo, Señor, necesita en esta hora. Padre, sabemos nuestra necesidad y sabemos que cada día, Señor, cada día no podemos vivir sin ella, y hoy queremos recibirla en nuestro corazón. Y te damos gracias, Padre celestial, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a tomar nuestro asiento y vamos a meditar un poquito en esto, porque en estos días hay una festividad muy importante dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que es conocida como la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos han escuchado esta festividad? Bien, es una de las fiestas, una de las 3 fiestas más importantes dentro del pueblo de Israel. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos al respecto y entendamos cada una de ellas? Porque hay una conexión espiritual muy importante entre nosotros y el pueblo de Israel. Amén. Hay una conexión, ¿verdad? Y eso nos debe llevar a entender o a estudiar y comprender todos los mandamientos de Dios, inclusive que Dios se los haya puesto a su pueblo de Israel, porque de esa manera nosotros vamos a
nosotros vamos a conocer los propósitos de Dios también para nosotros. Entonces, esta es una de las festividades más importantes que se celebra, que es la fiesta de los tabernáculos. Comenzó en este año, cada año cambia de fecha, pero en este año comenzó el domingo pasado, 9 de octubre, y termina el día de hoy, 16 de octubre, y es conocida como la fiesta de Sukkot. Y esto es un mandamiento dado por Dios, y es una de las festividades que el pueblo de Israel, ellos, a pesar de que viven en otros países, tanto como la festividad de la Pascua o como la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de Shavuot, esta festividad es una de las que ellos emigran o regresan a su país para hacer esta fiesta, porque es una de las más grandes. Eso nos pone en interés sobre la magnitud de importancia que tiene esta festividad dentro del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y aunque muchos también lo celebran en donde quiera que estén, pero es una de las que ellos procuran ir a Jerusalén a hacer esta celebración, la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consiste esta fiesta? Bueno, pues hay muchas tradiciones dentro del pueblo judío que quizás es un poco difícil de explicarlas, pero porque ellos pues ellos lo han celebrado, pues. Entonces han recibido las enseñanzas desde sus padres, sus abuelos y todos sus antepasados sobre esta festividad. Pero una de las tradiciones más importantes, o inclusive es el mandamiento de Dios más bien, es de que en esta festividad ellos tendrían que vivir o dormir en esta semana, dormir fuera de sus casas, de sus hogares, hacer cabañas donde ellos pudiesen dormir, en el techo, en el patio de su casa, en la calle, en las plazas. Todos en esta festividad no duermen en sus casas, duermen en cabañas, en chozas hechas a mano, porque Dios así lo ordenó, Dios así lo estipuló. Y esto los hace recordar a ellos cuando anduvieron en el desierto, cuando no tenían un hogar fijo, un hogar permanente. Y cada vez que ellos se movían de un lugar a otro, allá en el desierto, ellos tenían que levantar sus casas de campañas y ponerlo una vez más en el lugar donde se detenían. Y así, cuando el pueblo anduvo durante esos 40 años en el desierto, eran casas desarmables que podían quitar y poner, porque no sabían en qué momento Dios les diría o en qué momento ellos tendrían que moverse del lugar. Entonces sus casas eran casas que se armaban y desarmaban en el momento, y tendría que hacer así muy rápido, porque el que no se apresurara a desarmar su tienda no se quedaba atrás. Entonces, cuando daban la orden para que el pueblo de Israel levantaran sus tiendas para peregrinar, todos tendrían que hacerlo así muy rápido. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra que Dios les prometió, a la tierra prometida, ya no más ellos se moverían de sus lugares, cada uno se establecería en su tierra,
cada uno edificaría sus casas y ya no se moverían. Pero Dios le siguió ordenando este mandamiento. Vamos a ver lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, al verso 17. Dice lo siguiente: 3 veces cada año aparecerá todo varón. Pero 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura. Esas son las 3 fiestas más importantes del pueblo de Dios, que es la fiesta de los panes sin levadura, que conocemos como la fiesta de la Pascua o de Pesaj. Después dice, y la fiesta de las semanas, es la fiesta de Shavuot, que le sigue después de la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor su Dios le hubiese dado. Muy bien, ahora vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, verso 34 al 43. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. 7 días ofrecerás ofrenda encendida al Señor. Al octavo día tendrás, ¿perdón? Sí, dice, al octavo día tendrás santa convocación y ofrecerás ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervo harán. Estas son las fiestas solemnes al Señor y las convocarán como santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto, ofrendas de sacrificio, libaciones, cada cosa a su tiempo, además de los 7 días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbran dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, harán fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomarás el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y los recogerán delante del Señor nuestro Dios por 7 días, y le harán fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la harán. En tabernáculos habitarán 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor nuestro Dios. Esto son las leyes de Dios o los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel que encontramos nosotros en Levítico. Y encontramos que es una ordenanza, es un mandamiento de Dios hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre tendemos a olvidar, nosotros tendemos a olvidar
las maravillas de Dios. Tendemos a olvidar los beneficios de Dios. Tendemos a olvidar la misericordia de Dios. Por eso Dios estableció estas fiestas, y esta fiesta tiene un significado muy importante, porque cada vez que el pueblo de Israel celebra esta fiesta, ellos recuerdan cuando anduvieron en el desierto. Ellos no se olvidan de cuando ellos caminaron por el desierto. Ya no ellos, ¿verdad? Pero sus padres, ellos, sus antepasados, ellos vivieron en el desierto. Y lo que Dios les está diciendo es que esta festividad tendría que ser perpetuo, para siempre. Por eso es que ellos hasta el día de hoy lo siguen celebrando. La fiesta de los tabernáculos. Hasta el día de hoy ellos sacan sus casas de campaña, los adornan con ramas toman los primeros frutos de sus cosechas y los ofrecen al Señor. Hasta el día de hoy, tal como el Señor se lo mandó a Moisés, hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo sigue haciendo. Y eso ayuda a no olvidar lo que Dios hizo por ellos, aún en el desierto. Ahora, todos sabemos que en el desierto no hay vida, ¿sí o no? Que en el desierto hay mucha escasez. En el desierto hay mucha soledad. En el desierto, ¿qué podemos nosotros cosechar en el desierto? ¿Qué podemos cosechar en el desierto? Nada, porque no hay lluvia, porque en el desierto la tierra es árida, mucha sequedad, no hay aguas. Sin embargo, fíjense lo que Dios les dijo al pueblo de Israel que ellos harían. A pesar que en el desierto una de las acciones que el pueblo tendría que hacer en esta festividad es traer su ofrenda al Señor. Dice: ninguno se presentará con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Y nosotros encontramos que en el mandamiento de Israel también es el mandamiento del pueblo de Dios en esta festividad. Dice que traerían las primeras ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmeras, árboles frondosos y sauces de los arroyos que ellos pudiesen recoger. Ahora, esto nos lleva a entender que cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, ellos no les faltó nada. Que en el desierto ellos cosechaban. En el desierto había fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios guardó a su pueblo, porque Dios fue extremadamente bondadoso con su pueblo Israel en el desierto. Cosas inimaginables que el mundo, que nosotros pudiésemos ver
que en el desierto jamás podríamos imaginar cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, lugar que pisaba, lugar que daba fruto para ellos. Por eso, cuando Dios les dice que hagan esta celebración, ellos no se presentarían con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca los abandonó en el desierto. Dios siempre proveyó para ellos en el desierto. Así es de que esta festividad está llena de frutos, frutos en el desierto, bendición en el desierto. Y el pueblo de Israel lo recuerda hasta el día de hoy. Y cuando ellos hacen esas cabañitas y preparan desde el primer día, preparan hacen todos los preparativos para esta fiesta, para esta festividad. Lo hacen con alegría en su corazón. Tiene que ser con una inmensa alegría en su corazón, porque los hace recordar que una vez anduvieron errantes en el desierto. Los hace recordar que estuvieron en el desierto, pero que a pesar de que ellos estuvieron en el desierto, nunca les faltó nada. Nunca les faltó nada. Veamos una vez más el libro de Nehemías, donde comenzamos. Dice el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 13. Dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley del Señor, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, para que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades de Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y todo el pueblo, y salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas y en las plazas de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Esto no se había hecho tiempo antes. Esto se había dejado de hacer. Era como algo nuevo para nuevas generaciones. Muchas de esas generaciones no entendían lo que sus padres estaban haciendo o lo que en ese momento se estaba celebrando. Pero precisamente esa era la razón de que esta festividad tendría que celebrarse cada año, para que los hijos no se olvidaran de lo que Dios había mandado que hicieran, y todo el significado que eso conlleva, ¿verdad? Porque la cultura hebrea tiene una riqueza muy grande, muy inmensa, y cada acto que ellos hacen es un significado muy grande. Y entonces, para ellos esta festividad, ¿verdad?, enseñan a los hijos, y los hijos de aquellos, los hijos les enseñan a sus hijos, y recordar que Dios siempre estuvo con ellos en el desierto,
que Dios siempre anduvo con ellos, a pesar de que vivieron 40 años en esa tierra, como les decía, teniendo que levantar sus casas de campaña. Y cuando Moisés les daba la orden de moverse de un lugar a otro, ellos tendrían que apresurarse, levantar sus campañas. Yo quiero que imaginemos un poco de cómo ellos vivían en ese tiempo, o cómo ellos vivieron ese camino en el desierto, su vida en el desierto. Imagínense. Nosotros, de por sí nosotros cuando cambiamos de vivienda, pasamos de un lugar a otro, es muy difícil volver a empezar. Cuando tú cambias de ciudad y te vas a una ciudad a otra, es difícil adaptarte y volver a empezar otra vez. El pueblo de Israel así tuvo que hacer, así tuvo que empezar y cada vez comenzar de nuevo. Y una vez más levantarse y volver a establecerse en otro lugar, ¿verdad? Por 40 años. Pero a pesar que fue en el desierto y esa travesía fue transcurrida en el desierto, a pesar de todo eso, Dios siempre proveyó para toda su necesidad. La palabra de Dios dice que el calzado de su pie no se desgastó, literalmente, que sus ropas no se desgastaron. No se desgastaron. O sea, las ropas con las que salieron de Egipto le duraron 40 años. Los zapatos con los que salieron de Egipto, digo zapatos, eran sandalias a lo mejor, pero el calzado con los que ellos salieron de Egipto les duraron 40 años. Hoy en día ninguna marca de calzado dura 40 años, aunque te cueste 100,000 pesos, ¿verdad? Porque Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo con ellos. Y por eso ellos recuerdan todo esto, que de la mano de Dios caminaron por el desierto, que de la mano de Dios estuvieron en el desierto y que fue Dios que los guardó a ellos. Amén. Fue Dios quien estuvo con ellos en el desierto. Por eso esta festividad es importante que nosotros entendamos el trasfondo que tiene y que nos envolvamos un poco de lo que Dios ordenó a su pueblo Israel que hiciera. Gloria al Señor. Que Dios le dijo a su pueblo Israel: es importante que este mandamiento sea perpetuo, sea para siempre, y que ustedes lo recuerden siempre, siempre, cada año ustedes lo recordarán. Pero algo muy importante es de que en esta festividad el pueblo de Israel no tenía que presentarse con las manos vacías, ¿verdad? Encontramos en el libro de Levítico todo lo que ellos hacían. Todo lo que ellos hacían. Dice en el libro de Levítico, nos enseña que el pueblo de Israel traía sus ofrendas al Señor, o más bien que ellos deberían de traer sus ofrendas al Señor. Muy bien. Veamos, dice: habla a los hijos de Israel y dile que a los 15 días de este mes será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. El primer día hará santa convocación, ningún trabajo del siervo hará. 7 días ofrecerás
ofrenda encendida al Señor, y al octavo día tendrás santa convocación y ofrecerás ofrenda encendida al Señor. O las ofrendas encendidas pues son los sacrificios que ellos hacían. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, Dios ordenó las ofrendas de los sacrificios de los animales, ¿verdad? Para ofrecerlas como una ofrenda de gratitud a Dios. Había ofrendas encendidas, que son ofrendas de sacrificios de expiación por el pecado. Pero en estas fiestas en especial, la fiesta de los tabernáculos, es una ofrenda de sacrificio. Una ofrenda de sacrificio, de gratitud al Señor, ¿verdad? Y nosotros sabemos que para nuestros tiempos, el tiempo de los sacrificios se terminaron. Pero traemos nuestro sacrificio al Señor, que es nuestra ofrenda de nuestro corazón. La gratitud que nosotros tenemos delante de Dios. Y el sacrificio que nosotros hacemos de tener que dejar nuestras casas. Mira, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel cada año era dejar de trabajar esos 7 días o 8 días y dedicarse únicamente y especialmente para agradecer al Señor. Las ofrendas que ellos hacían cada día era para agradecer a Dios. Dice: holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa a su tiempo. Además de los días de reposo, de vuestros dones es ofrendas de lo que ustedes desean en su corazón darle al Señor, ya sea de lo que lo que Dios te haya bendecido en ese año, de lo que Dios te haya bendecido en la semana, en el mes, de lo que tú quieras darle a Dios, lo que tú quieras ofrecerle a Dios. Dice: y de todos vuestros votos. Hay una costumbre de dedicar una fecha para traer un voto al Señor. Es decir, yo en la fiesta de los tabernáculos voy a ofrecer esto al Señor. De todo lo que se hayan propuesto darle al Señor, esta festividad era la oportunidad para que el pueblo de Israel pudiera mostrar esa gratitud delante del Señor. Y dice: y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbran dar al Señor. Entonces, uno de los enfoques a esta festividad es que el pueblo de Israel tendría que mostrar gratitud. Y para eso es todas estas ordenanzas de no quedarse en sus casas, de hacer una casa de campaña, para que ellos recordaran que no siempre vivieron en casas lujosas, que no siempre vivieron en una ciudad en desarrollo, sino que estuvieron en el desierto donde había escasez, donde había necesidad, y ellos fueron sustentados de parte del Creador. Y que ahora que ellos ya estaban establecidos, ahora a ellos les corresponde, ¿verdad?, ofrecer esa ofrenda de gratitud al Señor, esa ofrenda voluntaria al Señor, que el pueblo de Israel aprendiera a soltarse de sus manos para traer esa ofrenda al Señor. Así es. Entonces, hermanos, esto nos trae una conexión con nosotros, porque también nosotros somos parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Israel porque somos hijos de Dios por medio
de esa conexión que hubo a través de Cristo Jesús. Nosotros somos hijos de Dios, somos injertados, como dice el apóstol Pablo, somos injertados al olivo natural, porque así lo dice, siendo olivo silvestre, o siendo de otra rama, siendo de otra linaje, nosotros fuimos injertados al olivo natural, al pueblo de Dios. Entonces nos lleva nosotros a relacionarnos con todo esto que Dios tiene para su pueblo. Mostrar gratitud delante de Dios, ¿verdad? Mostrar gratitud delante de Dios, que a pesar de que a veces nos sentimos que estamos en un desierto, Dios nunca nos va a dejar solos. Que a pesar de que sentimos que hay necesidad o hay carestía, Dios jamás nos va a dejar solos. Lo que Dios nos enseña es que así como el pueblo de Israel ofrecían estos sacrificios, ofrecían a Dios sus ofrendas, nosotros tenemos de alguna manera que aprender, ¿verdad?, que a Dios hay que presentarse con ofrendas delante de Él, con gratitud delante de Él. Mire lo que nos hace conexión con el pueblo de Israel. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16 al verso 17. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy pueblo de Israel, no soy pueblo judío, y estas festividades son únicamente para el pueblo de Israel y no para mí. Mire lo que dice Zacarías capítulo 14, verso 16 y 17. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en una versión nueva, traducción viviente. Dice lo siguiente: dice, a fin de cuentas, todos los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Fíjense, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia, perdón. Aquí está hablando Dios de que cuando el Señor traiga juicio a las naciones, y esto es en los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando el Señor comience a juzgar a las naciones de Israel. Y dice acá que todas las naciones, porque aquí ya está involucrando a todas las naciones y aún los enemigos del pueblo de Israel que sobrevivan tendrán que ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto nos incluye a nosotros, que algún día, así como el pueblo de Israel hace esta celebración, así también nosotros algún día, porque es un tiempo profético. Viene Zacarías está hablando en profecía que vendrán tiempos donde todas las naciones de todas las tierras irán a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor. Amén. A celebrar las fiestas del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos, pero es que yo no soy del pueblo de Israel, no soy pueblo judío, yo no puedo celebrar estas fiestas, algún día los vamos a celebrar. Algún día usted va a celebrar la fiesta de la Pascua. Algún día usted va a celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas o de los primeros frutos, como se conoce.
Algún día nosotros celebraremos la fiesta de las cabañas o de Sucot. Algún día la celebraremos porque somos parte del mismo pueblo de Dios. Somos ese olivo que fuimos injertados. Y al ser injertados, como dice el apóstol Pablo, también somos alimentados de la raíz de ese olivo natural. Gloria al Señor. La raíz de ese olivo natural son todos los mandamientos dados por Dios para el pueblo de Israel. Entonces es importante y es maravilloso que tú y yo entendamos las fiestas del Señor y sepamos que esto trae una conexión espiritual muy importante para nosotros en nuestros días. Estos días son días de agradecimiento al Señor. Estos días son días donde tú y yo tenemos que presentar nuestras ofrendas al Señor, nuestros sacrificios al Señor. Estos días es cuando tú debes de estar más agradecido con Dios. No que todo el año no seas agradecido, pero estos días es donde nos lleva a recordar que nuestro agradecimiento tiene que ser inmenso al Señor. Que cuando tú te presentes para a adorar al Señor, no te presentes con las manos vacías, sino que traigas una ofrenda de gratitud al Señor. Una ofrenda que tú digas: esta ofrenda es para Dios, porque Él me ha sustentado a pesar que he caminado en el desierto, a pesar que he tenido que vivir en el desierto. Dios nunca me ha abandonado. Él siempre me ha sustentado. Y ese es el trasfondo de lo que es la fiesta de Sucot, que el pueblo de Israel fuera agradecido con Dios y trajera sus ofrendas delante de Dios, se presentara delante de Dios primeramente con alegría. Mire, en el libro de Nehemías que acabamos de leer, en unos versículos antes, unos versículos antes, el pueblo de Israel estaba triste. El pueblo de Israel estaba triste. Había un profundo dolor en su corazón. Se sentían frustrados. Cuando aquí comienza a hablar de cuando Esdras desempolvó las tablas o la ley del Señor, porque Esdras encontró un libro sagrado abandonado, y que ese libro era precisamente la ley del Señor. Y Esdras comenzó a leer la ley de Dios a todo el pueblo de Israel, o los mandamientos de Dios. Y dice, esto comienza en el versículo 8, dice que cuando el pueblo de Israel comenzó a escuchar esas palabras que Dios había mandado a su pueblo Israel, todos comenzaron a entristecerse, comenzaron a llorar. Unos sintieron frustración, tristeza, amargura, porque no habían obedecido al Señor, porque no habían hecho lo que Dios les había mandado. Entonces dice en el capítulo 8, unos versículos antes donde nosotros comenzamos la lectura, en el capítulo 8, en el verso 11, dice, voy a leer desde el verso 10, dice: y Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete delicioso y deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones y comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decía: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado.
Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta y a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido la palabra de Dios. Uno de los requisitos que Dios exigía al pueblo de Israel es que en estas festividades tendría que ser con alegría, una inmensa alegría en su corazón para celebrar al Señor. Entonces, cuando Esdras comenzó a leer el libro de Moisés y todas estas ordenanzas que Dios le decía al pueblo de Israel que hiciera y que obedeciera, ellos se entristecieron, se sintieron frustrados porque no lo hacían y hubo un gran lloro en todo el pueblo de Israel. Pero el sacerdote y los levitas incitaron al pueblo de Israel, cambiaron ese ánimo que tenía en ese momento. Y entonces les dijeron: no lloren, no se entristezcan, porque este es un día sagrado para el Señor. O sea, eran tiempos de celebración. Era una semana de alegría y no podía estar triste. Está prohibido estar tristes, estar enojados. Ese día solamente era para recordar la grandeza de Dios, era para recordar que Dios es bueno, que su misericordia es grande para con nosotros, que Dios es fiel para con su pueblo. Era un tiempo únicamente para alegrarse delante del Señor nuestro Dios. Y ya es cuando comienza después el pueblo de Israel a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero antes tendría que cambiar esa tristeza, cambiar ese dolor o cambiar esa frustración que tenía en gozo y en alegría. Porque cuando uno tiene alegría, cuando hay gozo en nuestro corazón, nosotros somos bondadosos con Dios, le damos lo mejor a Dios, ¿sí o no? Cuando hay alegría en nuestro corazón, nuestra mejor alabanza, nos presentamos delante de Dios con una buena actitud y le damos nuestra mejor ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque estamos contentos, estamos alegres de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, uno de los enfoques de estas festividades es que el pueblo de Israel tendría que celebrarlo con una gran alegría en su corazón. Una gran alegría en su corazón. No había lugar para la tristeza, no había lugar para el enojo. Tenía que ser con alegría en su corazón. También tendría que abrir sus manos para ofrendar y dar a Dios, ¿verdad? Y recordar que ellos no siempre tuvieron las mejores casas, no siempre tuvieron los mejores lujos, que ellos vivieron en una necesidad, pero que aún ahí Dios estuvo con ellos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y yo quiero que recuerdes que Dios es bueno. Y estas fiestas del pueblo de Israel traen una conexión con nosotros para podernos presentar delante de Dios con gratitud de nuestro corazón. Para nosotros ser agradecidos con Dios. Ese es el principal objetivo de Dios para el pueblo de Israel. Por eso les dio esta ordenanza, para que ellos no olvidaran de dónde surgieron, que no olvidaran sus comienzos. Es igual para nosotros, que nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó, nunca olvidemos de dónde Dios nos trajo, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Y
recuerda siempre de dónde Dios te ha traído, de dónde Dios te ha guardado. Y agradece a Dios en todo momento y en todas circunstancias. Agradece a Dios por su grande misericordia. Levanta tus manos. Algún día tú y yo vamos a celebrar junto con el pueblo de Israel en Jerusalén estas fiestas. Algún día lo vamos a hacer con una alegría en nuestro corazón, como partes del mismo pueblo de Dios, porque esa es la profecía de Zacarías. Algún día nosotros nos presentaremos delante de Dios con nuestros frutos, con nuestras ofrendas, con todo lo que Dios nos haya dado. Por eso tú y yo tenemos que aprender a vivir agradecidos desde ahora. A decirle: Señor, gracias por la vida de mis hijos, gracias por mi familia, gracias, Señor, por mi trabajo. Que tú seas agradecido con Dios siempre, siempre. Y cada vez que te reúnas para celebrar, para dar gracias a Dios, nunca te presentes con las manos vacías. Nunca. Preséntate